José Miguel Mulet, catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido a esta serie de entrevistas que hacemos con expertos, con divulgadores, con profesores universitarios que estudiáis un tema concreto. Y yo creo que a ti la pregunta que te habrán hecho mucho y que te la vamos a decir de nuevo y que seguramente a los chicos y chicas que nos están escuchando ahora mismo, pues seguramente no se habrán planteado qué es realmente. Pues te lo pregunto a ti, ¿qué es un alimento transgénico? A ver, un alimento transgénico es un alimento que tiene más del 0,9% de su composición derivado de un organismo transgénico. Entonces, volvemos a replantear la pregunta. ¿Qué es un organismo transgénico? Pues es un organismo que lleva un trozo de ADN de otro organismo y, muy importante, ese ADN se ha introducido allí por técnicas de ingeniería genética. ¿Por qué digo esto? Pues muy fácil, porque es que el intercambio de ADN entre especies en la naturaleza se da mucho. Incluso hay formas de hacerlo que no son transgénicas, que no utilizan ingeniería genética. Por ejemplo, cuando haces híbridos, cuando haces injertos, que son técnicas agrícolas que si alguno de los que está viendo tiene familia agricultora, sabrá de sobra que es un injerto, porque eso es una técnica que se hace desde el Neolítico. Esas técnicas también implican intercambio de información genética entre dos especies. Pero si lo que utilizas es ingeniería genética, es decir, amplificar exactamente el gen y ponerlo, entonces el resultado se le llama transgénico. Y esa tecnología sirve simplemente para mejorar un determinado producto, teniendo en cuenta lo que hacían nuestros antecesores, posiblemente por azar, a la hora de mejorar la agricultura que ellos trabajaban. A ver, por hacer un símil que leí en un libro de García Olmedo. Las técnicas que se utilizaban anteriormente se basaban en hacer hibridaciones y cruces. Ahí tenías que depender que las especies fueran compatibles. Entonces, cuando tú hacías mejora genética de plantas o de animales, tenías que elegir entre lo que se llama el acervo genético de esa especie. Digamos que tú eras como un seleccionador nacional que podía hacer un equipo entre los mejores jugadores o jugadoras de su país. En cambio, lo que nos permitió la ingeniería genética fue fichar extranjeros. Es decir, de la misma forma que en un equipo de fútbol tú puedes fichar a un extranjero porque es muy bueno, pues cuando utilizas ingeniería genética puedes coger un gen de una especie que no es compatible con la tuya, pero conseguir una mejora. Esa sería la comparación para que vean qué nos aporta. Entonces, claro, cuando tú utilizas ingeniería genética, digamos que tienes un abanico más amplio de posibilidades para mejorar la especie que te interesa. ¿Y qué alimentos transgénicos tenemos ahora mismo en nuestro supermercado? A ver, en nuestro supermercado pocos, porque en Europa la ley es muy restrictiva. Entonces, la situación en Europa ahora es que solamente se puede sembrar una variedad de maíz resistente al taladro, que por cierto en Castilla-La Mancha se siembra principalmente en Aragón y Cataluña, pero la tercera es Castilla-La Mancha. Y se utiliza principalmente para piensos, para alimentación animal. Sin embargo, tenemos autorizados para sembrar más de 100 variedades de transgénicos, que hay algodón, colza, remolacha, maíz, que ya lo he dicho, soja y alguna cosa más, pero muy minoritaria. En principio, estas variedades están autorizadas también para alimentación, pero obliga a que lo etiqueten. Hay muy pocos en el supermercado, se utilizan todos para animales. Pocos no quiere decir que no haya ninguno. Si la gente tiene paciencia y va a un supermercado y busca productos que contengan maíz, soja, colza, el colza es básicamente donde pone aceites vegetales. En algunos pone contiene maíz, soja, colza proveniente de OGM. En Estados Unidos sí que hay muchos que están aprobados, que están verificados por las autoridades sanitarias. ¿Cómo influye el contar con un alimento modificado genéticamente a la hora de la producción de las propiedades de ese producto? En Estados Unidos, a diferencia de Europa, no hay una ley de etiquetado, lo cual es una situación un poco absurda de que todo lo que importas tiene que someterse a análisis para que se cumpla esa ley y tal, pero luego te vas de vacaciones a Estados Unidos
y puedes comer lo que quieras y no pasa nada y puedes ser transgénico y a nadie le importa. ¿Cómo influye? Pues hombre, en principio la comida es más barata. La comida es más barata porque si no tienes una ley de etiquetado, no tienes que hacer controles para ver que se cumpla esa etiqueta. Controles que no garantizan nada desde el punto de vista sanitario. Entonces, cuantos más alimentos tengas disponibles, pues en principio más oferta tienes y sobre todo para los agricultores son más herramientas, porque hay que tener en cuenta que muchos de estos transgénicos no están pensados directamente para el consumidor, están pensados para que la labor del agricultor sea más fácil y el beneficio para el consumidor es indirecto. Por ejemplo, si tú utilizas un maíz resistente a insectos y no tienes que poner insecticida, el agricultor se ahorra el trabajo y el dinero que le cuesta el insecticida. El consumidor se beneficia de que al final el producto final será más barato y luego está el beneficio ambiental, que se nos beneficiamos todos de no haber utilizado insecticida. Porque claro, el insecticida mata a todos los bichos que pilla. Un maíz resistente a insectos solamente ataca a los insectos de ese ecosistema que se alimentan del maíz. Por ejemplo, a los insectos carnívoros los respeta. Estamos hablando de alimentos transgénicos, pero la tecnología va mucho más allá y hace poco hemos tenido una última novedad que afecta ya a los animales, José Miguel. Pues sí, la prueba de que esta tecnología sigue avanzando y todavía está muy viva es que a fecha de hoy solamente había un animal transgénico autorizado para alimentación, que era un salmón que tenía la ventaja de que crecía más rápido, por lo tanto tenía menos impacto ambiental porque necesitaba menos pienso. Sin embargo, a mediados de diciembre se autorizó el primer cerdo transgénico que tiene una particularidad. Es un cerdo que no produce alergias. Hay gente que tiene alergias a la carne de cerdo, que es una alergia muy rara. Entonces, la particularidad es que está autorizado para consumo, es decir, te puedes comer chuletas, pero también para uso médico. Y esto es lo más importante. Posiblemente comer chuletas de este cerdo no tenga tanta importancia porque, insisto, la alergia a la carne de cerdo es bastante rara. Sin embargo, el cerdo se utiliza para la producción de hormonas, para la producción de fármacos. Hay productos derivados del cerdo que se utilizan en la industria médica. Y aquí sí que es importante tener este animal porque evita la aparición de alergias y de efectos secundarios. Y si hablamos de que un alimento transgénico puede tener un efecto positivo en el medio ambiente, ¿por qué esa mala fama de los alimentos transgénicos relativas al medio ambiente? Seguir. Bueno, eso, a ver, yo que he seguido mucho lo que ha sido la campaña y la información antitransgénicos, todo este miedo a los transgénicos surge específicamente en Europa. En Estados Unidos, China ha sido mucho menor y surge por una serie de condiciones, una serie de condicionantes. Perdón. El primer condicionante es que las organizaciones ecologistas necesitaban una nueva campaña porque el tema de los nucleares ya se había agotado, que la primera compañía que tuvo los transgénicos listos para salir al mercado era Monsanto, que es una compañía americana, con lo cual las empresas europeas vieron muy bien que hubiera ruido en contra de los transgénicos porque les quitaba competencia, y la crisis de las vacas locas que hizo que la gente se asustara mucho por el tema de la comida. Eso fue, digamos, la triple conjunción que hizo que esa campaña triunfara. ¿Qué pasa? En un principio, si la gente que tenga memoria y que sea mayor, los jovencillos no os acordaréis, pero bueno, se decía que los transgénicos eran malos para la salud, que producían cáncer, que podían producir alergias, etcétera. Cuando después de 10 años se vio que no pasaba nada, empezaron con el medio ambiente. Cuando se ha visto que tampoco pasaba nada con el medio ambiente, se ha empezado con el tema de las corporaciones, la soberanía alimentaria, el mercado de semillas, etcétera. El problema es que nada de lo que han dicho en estos 20 años se ha cumplido. Y de hecho ahora mismo hay 75 países en todo el mundo que están sembrando transgénicos y muchos más que los están importando. Claro, cuando lo que se soluciona gracias a un alimento transgénico es evitar, por ejemplo, que la producción de arroz en los países orientales se pierda porque consiguen una cosecha mucho mejor, probablemente ese tipo de problemas o inconvenientes pasan a un segundo plano.
A ver, al final todo depende del hambre que tengas. Si tú vives en Europa y te dicen que se ha salvado la cosecha de arroz en esto, te da un poco igual, porque el arroz a ti no te falta. De hecho, ya se ha salvado, uno de los primeros éxitos fue conseguir una papaya transgénica resistente a un virus, y de hecho casi toda la producción de papaya de Hawái es transgénica y se pudo salvar gracias a esto hace ya casi 20 años. Pero claro, también es verdad que la papaya no es un alimento básico, es un alimento que entra más en el tema alimentos secundarios. Pero en Europa no nos vamos a preocupar por el trigo, por el maíz y por el arroz, porque en Europa no pasamos hambre. Sin embargo, hay una cosa muy evidente. En Europa tenemos una ley, como hemos comentado, muy restrictiva con los transgénicos. Mira, con toda la crisis del COVID, el actual gobierno firmó 3 decretos facilitando el uso de plantas transgénicas con fines biomédicos. Es decir, ¿qué pasa? Que no pasamos hambre porque no nos falta arroz, pero nos estamos muriendo de COVID. Si la solución puede depender de una planta transgénica, porque es una de las muchas formas que hay para producir vacunas, de repente nadie se pone en contra de los transgénicos, ni nadie destroza campos experimentales, ni nadie saca una pancarta. Aquí estamos hablando de aplicar los avances científicos, la tecnología más puntera para modificar el ADN de alimentos. Igual que podemos utilizar aquí una expresión que no se le pueden poner puertas al campo, en este caso, poner puertas a la ciencia cuando sí tiene todos los sistemas de control suficientes, pues parece una paradoja, ¿no? Es que realmente lo que ha habido ha sido ruido, lo que ha habido ha sido, ¿cómo te lo diría?, baches en la carretera. O sea, pero si las cifras en perspectiva, en los últimos años, la tecnología agraria rápida. A nivel mundial, la campaña de génicos prácticamente no se ha notado. Claro, mira, y decían que habían prohibido los transgénicos, cada año aumentaba la importación. Autorizan 3 o 4 importaciones. O sea que es una cuestión de porteo. Cuesta mucho la información porque hay que dedicar a explicar que pueden ser complejas a un público que también debe hacer realmente decisiones. Mientras está bien. Y lo digo con conocimiento, porque a la vez es un lío. Real, hay un problema. Lo más fácil de comunicar es lo que la gente quiere oír. Discurso. Entonces, lo ecológico es mejor, lo natural es mejor. E incluso el discurso alarmista de que nos están envenenando, pero come ecológico y te vas a salvar. Claro, yo entiendo que decir cosas que es lo contrario de lo que dicen organizaciones ecologistas, que a todo el mundo le cae bien, no es lo más popular del mundo, pero en fin, como digo yo, no me metí a divulgador para hacer amigos. Yo amigos ya tenía de antes y los sigo conservando, con eso me vale. Bueno, entonces yo creo que las conclusiones que podemos sacar de esta entrevista es que los chicos y chicas que nos estén escuchando simplemente se limiten a pensar, a reflexionar y a informarse, porque sí que tenemos acceso a mucha más información de la que teníamos hasta hace muy poco. Y que coman sin miedo, pero con moderación y siguiendo una dieta, mucha fruta y verdura, muchos vegetales, y que cuando vayan al supermercado se preocupen de comer más fruta y verdura, de no beber alcohol, de no comer comidas muy grasas, y que no se preocupen de que si es ecológico, de que si es transgénico, de que si es, porque eso no es tan importante. Lo que tienen que comer es más fruta y verdura, sin etiquetas. Pues mira, nos vamos a quedar con ese consejo, José Miguel, y desde luego vamos a dejar que ahora en el resto de la clase, junto a su profesor o profesora, puedan reflexionar sobre este tema que desde luego hay que conocer para tomar decisiones libres. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta serie de entrevistas. A vosotros. Gracias.